بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, la bendición sea para los profetas, especialmente para Muhammad y para su familia purificada. Damos comienzo a la clase número 11, inshallah, con la ayuda de Dios, de la serie que estamos viendo acerca del rol del chiismo y los chiitas en la civilización del Islam. Vamos a ver en esta clase la cuarta de las etapas o periodos en que dividimos la subcivilización chiita, digamos, si abstraemos a modo de, digamos, una civilización particular de neto y total carácter chiita, podemos distinguirla en 5 etapas, como dijimos. Hoy vamos a ver la cuarta, que va desde la caída de los abásidas y de Bagdad, allí a fines del siglo XIII de la era cristiana, 1280 por allí, hasta la aparición de la dinastía safávida a principios del siglo XVI, fines del siglo XV, principios del XVI, es decir, alrededor de unos 350 años dura esta cuarta etapa. En esta etapa se constituyen también varios gobiernos chiitas, a veces, como dijimos antes, no totalmente chiitas, digamos, no duodecimanos, aunque sí en esta etapa la mayoría de los gobiernos van a tener esta, digamos, esta característica de ser duodecimanos. Pero de todas maneras la constitución de estos gobiernos va a ser muy importante para el desarrollo del chiismo en esta etapa. Tenemos que tener en cuenta que los abásidas tenían por tradición e historia un largo trecho de persecución sobre los chiitas y sobre los imames, y la caída de los abásidas y la irrupción de los mogoles le va a otorgar a los chiitas una posibilidad, a pesar de la desgracia y la catástrofe que significó para el mundo islámico en general, al no tener una animosidad especial con los chiitas, sino que básicamente al enfrentarse con el poder establecido, aquellos que eran objeto de la mayor, digamos, crudeza de su violencia, lo constituyen aquellos que formaban poder y que estaban encumbrados en el poder. Y en el caso de los abásidas, obviamente no tenían un pensamiento chií, por lo tanto, al estar digamos, dentro del gobierno de la dinastía abásida, los chiitas mucho más marginados. Entonces, toda la, digamos, dureza de los mogoles se iba a descargar más sobre otros que no fueran los chiitas, los sunitas sobre todo. Entonces, de esta manera le permitió y le otorgó a los chiitas un cierto aire que, gracias a Dios, se pudo aprovechar muy bien y que va a constituir un nuevo, digamos, empuje en el avance del chiismo histórico y va a incrementar entonces la influencia, como vamos a ver en detalle a continuación. En este periodo, luego del dominio mogol, aparecen los iljaníes, que son descendientes de estos mogoles, y algunos de los iljaníes, de los reyes iljaníes, directamente se van a convertir al chiismo, en un caso van a ser shías, y el primer rey de esta dinastía fue Hulakú, de quien la historia nos relata que a pesar de no ser musulmán, era un hombre muy justo, un rey muy justo, y dejó un legado, un recuerdo positivo de su gobierno. Podemos decir que cuando bajo todo gobierno justo, los chiitas siempre vieron, digamos, incrementar su influencia y tuvieron mucho más espacio para su expansión. De modo que esto siempre, digamos, Omar ibn Abdulaziz en el gobierno omeya, que fue más justo, que devolvió Fadak a los imames y que, digamos, puso fin a la política omeya de maldecir públicamente y oficialmente al imam Ali y de perseguir a los chiitas. Siempre que hubo a lo largo de la historia gobiernos más justos, le otorgaron al chiismo su derecho, como se lo otorgan al resto de los perdón,
al resto de las posturas, al resto de las creencias, digamos, su derecho a gobernar. Entonces, vamos a ver que en este periodo va a haber un rey que se va a llamar Sultán Muhammad Khordadband, muy famoso, allí por el 1320 vivió y murió junto al Allama Helli en el 1390, y Dios quiso que estas vidas, la de Allama Helli, la del rey Khordadband de la dinastía del Haní, vaya a estar, digamos, íntimamente ligada, al punto que va a ser Allama Helli, este gran sabio chií de la ciudad de Helli, de la ciudad de Helli cercana a Karbala en Irak, quien va a, digamos, a convencer o a invitar, digamos, al Islam, o va a ser, digamos, el causante de que este sultán, Muhammad Khordadband, se haga chiita y entonces le confiera al chiismo y a los sabios chiíes y a la expansión del chiismo en Irán y en la zona, digamos, de influencia, un gran desarrollo. La historia y la anécdota de la conversión al chiismo de este rey va a ser muy interesante. En una oportunidad vemos cómo Dios realmente hace las cosas y cómo ayuda al desarrollo del pensamiento y los derechos de Ahlul Bayt, como la interpretación que Dios ha dispuesto o el rol que Dios les ha otorgado a los imames y que el profeta les ha otorgado a los imames para que sean ellos los verdaderos maestros del Islam, los verdaderos líderes del Islam, los verdaderos gobernantes del Islam, los verdaderos modelos del Islam. Vamos a ver cómo hace Dios las cosas. Este Muhammad Khordadband, en un momento, allí dijimos que vivió allí por digamos, a principios del siglo XIV, él se enoja con su señora, se divorcia 3 veces, y digamos, la repudia y la divorcia 3 veces en ese momento, y entonces luego se arrepiente cuando se le va el enojo, pero a raíz de que en las escuelas de jurisprudencia suní, una persona que divorcia 3 veces a su esposa, aunque sea en un solo momento, no puede volver a casarse con ella, queda divorciada de ella y no puede volver a contraer matrimonio con ella a menos que ella se case con otra persona, tenga relaciones, se divorcie y después de un periodo de espera de 3 meses pueda volver a casarse con la persona que la divorciase digamos, 3 veces en esa primera situación. Entonces el rey, muy acongojado, le llama a que intervengan los juristas de la corte y les pregunta acerca de esta situación y cómo solucionarla. Está arrepentido, pero por otro lado era devoto y era un hombre que observaba la ley islámica, no quería contravenirla y por lo tanto se ajustaba a que encontrase con los sabios un camino para resolver su tema y poder volver con su esposa sin tener que esperar que ella se case con otro, cosa que realmente para él era algo muy duro. Entonces los sabios sunnas de las escuelas, diferentes escuelas, le dicen que no, que todos coinciden, que no hay manera. Le dice, tiene que haber alguna diferencia entre ustedes, no puede ser, ustedes siempre tienen en general sobre muchos temas diferencias, diferentes puntos de vista, entonces, ¿cómo es que en este caso todos coinciden? Entonces un ministro de la corte le dice que yo conozco un sabio que tiene otra idea y que considera este divorcio que usted hizo que es anulado, que no es válido. Lo manda a llamar, efectivamente era Allama Helli, viene, digamos, un viaje muy largo, siente que el sultán lo está llamando y presiente de que algo importante Dios tiene, digamos, reservado tras esta invitación, se dirige hasta allí y llega a la corte cuando, entre paréntesis, quiero decir que los sabios sunitas de entonces le dicen al rey que esa persona que alude a este ministro es una persona que no es una persona correcta, es rafidí, es una persona, digamos, chiita, es una persona con mucho desprecio, le dicen que no es válida digamos, sus interpretaciones y su escuela no es aceptada y que por otra parte no tiene intelecto como estos rafidís, no tienen realmente importancia ni valor su opinión, pero el rey
digamos que quiere encontrar una solución, quiere darse a sí mismo una oportunidad, lo manda a llamar. Cuando viene Allama Hilli a la corte, esto está narrado, aquí tengo un libro sobre la vida de Allama Hilli, y esta anécdota está extraída de ahí, es muy famosa en el mundo chií esta anécdota porque fue muy determinante la conversión de este sultán al chiismo y el auge que le permitió adquirir al chiismo, la conversión, el lugar que Allama Hilli va a ocupar de aquí en más después de esta anécdota, y el desarrollo de las escuelas islámicas en libertad también le va a dar un auge muy grande al rol del chiismo. La cuestión es que Allama Hilli entra a la corte, agarra las sandalias, se saca las sandalias para entrar, las toma en su mano y entra y se sienta al lado del rey, sin hacer ninguna reverencia. Entonces los sabios sunitas le dicen al rey que te hemos advertido, esta gente no tiene educación, esta gente realmente se comporta así sin, digamos, respetarte, sin haber hecho una referencia, se sienta al lado tuyo, toma sus zapatos, entra con sus zapatos, con sus sandalias en su mano, realmente. Entonces el rey, el sultán, le dice que antes de juzgarlo veamos y preguntémosle a ver por qué hizo estas cosas. Le preguntan, ¿por qué se sentó al lado de él? ¿Por qué no hizo reverencia? Y él, Allama Hilli, inmediatamente le dice que en el Corán Dios nos ha exhortado a prosternar, no prosternarnos sino a él. Se ve que en la corte se prosternaban ante el califa, ante el rey, ante el sultán. Y luego dice, no había otro lugar vacío más que al lado tuyo, por eso es que me senté allí. El profeta se sentaba en el primer lugar vacío que encontraba. Y luego le dice, ¿y por qué tomaste tus sandalias? ¿Por qué no las dejaste en la puerta como el resto? Dijo, porque yo sé muy bien que Abu Hanifa le robó las sandalias al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Por eso es que temo que alguna gente aquí me pueda robar las mías. Entonces los sabios inmediatamente se rieron y dijeron, no os hemos dicho, este hombre es un ignorante, Abu Hanifa no vivió en tiempo de profeta, fue muy posterior su vida. Entonces dijo, no, perdón, fue Shafi. Entonces dijeron, se rieron nuevamente y dijeron, pero Shafi tampoco vivió en tiempo de profeta, sino siglos después. No, quizás fue Malik, entonces dijo, tampoco vivió en tiempo de profeta, mal pudo haberle robado las sandalias. Y por último dijo, entonces sin duda fue Ahmad ibn Hanbal, que lo mismo, también fue posterior. Entonces allí Allama Hilli dijo, como ves, oh sultán, esta gente ha reconocido que estos juristas a los que ellos siguen son personas que han vivido siglos después del profeta. Entonces, ¿por qué han tomado estos juristas como referentes y han prohibido a otros que puedan tener más conocimientos y más piedad que ellos, que puedan esgrimir sus razones y sus argumentaciones a la hora de establecer los juicios para fundamentar las normas y las leyes islámicas? Nosotros, en cambio, seguimos a Ali ibn Abi Talib, seguimos a Ahlul Bayt, la escuela de Ahlul Bayt, la escuela de los imames. El imam convivió con el profeta, obtuvo de él el conocimiento por parte de Dios también, y entonces comenzó a transmitirle estos conocimientos. Y con relación al tema que le ocupaba del divorcio, dijo, este divorcio es anulado. Dice, ¿cómo basas tu opinión de que este divorcio es anulado? Le dijo, ¿acaso había dos testigos justos cuando tú te divorciaste? Dijo que no. Por lo tanto, es anulado. Además, que 3 divorcios en una sola reunión, desde el punto de vista de la enseñanza de los imames, no son, causal de divorcio. Tienen que ser en 3 momentos diferentes. Y eso es a fin de que Dios, en cuanto al divorcio, ha dispuesto una serie de medidas para enfriar las cuestiones y para que un ataque de ira, un momento de ira de los cónyuges, no concluya en una separación. Los caminos para la separación son, de alguna manera, hay escollos para ello, mientras que en el caso del casamiento el Islam facilita las cosas. Bueno, esto con respecto, luego por supuesto hay otras anécdotas, yo le voy a decir una más nomás brevemente ante el gran sabio de la corte sunnita, Allama Hilli, a lo largo de una serie de debates, porque el sultán quería estar seguro, le dijo que este sabio dice, ¿cómo es que ustedes envían sus alabanzas y sus bendiciones a otro que al profeta? Esto no es correcto. Por ejemplo, nosotros decimos el imam Sadiq alayhi salam, el imam Ali alayhi salam, esto no es correcto, dijo.
¿En qué basas tú para hacerlo? Allama inmediatamente, Allama el-Li le dijo, Alladina, le citó el Corán cuando dice, Bismillahirrahmanirrahim, Alladina idha asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun, wa ulaika humul muhtadun. Dijo, Alladina idha asabathum musiba, aquellos cuando les acaece una desgracia, qalu, dicen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, venimos de Dios y a Dios retornamos. Ulaika alayhim, aquellos gozan sobre ellos, digamos, descienden sobre ellos, salawat min rabbihim, las bendiciones de vuestro Señor y la misericordia, y ellos ciertamente que están bien guiados, ¿no? Entonces, este hombre, este sabio, dijo, ¿y qué musiba, qué desgracia ha acontecido a los imames? Y este hombre se ve que era un seid, era un descendiente de Ahlul Bayt, de los imames. Este hombre, digamos, este sabio sunna, que Allama el-Li enojado por ello le dice, una de las desgracias que le han acontecido a los imames es que tengan un descendiente como tú. Y se lo dijo a raíz de que es sabido históricamente las desgracias que le han afligido a todos los imames, todos ellos fueron martirizados, desde Fátima Zahra, salam, el imam Hassan, el imam Hussein en Karbala, y todo lo que han padecido los imames, realmente alguien de conocimiento como este sabio sunnita no pudo haber dicho, como ningún sabio sunnita justo puede ignorar los padecimientos y las tribulaciones que han sufrido Ahlul Bayt a manos de los omeyas y de los abásidas. Bueno, otro gobierno influyente en esta época también fue el gobierno de los Sarvedarán en Irán también, que surgieron allí, digamos, donde los albuyíes fueron perdiendo poder, que gobernaron en el 1350 y gobernaron por 50 años en el Jorasán, al noroeste de Irán. Uno de los puntos importantes de este gobierno fue que, por encargo de un rey de esta dinastía, le fue ordenado al Shahid al-Awwal escribir el libro Loma sobre jurisprudencia islámica, un libro que hasta el día de hoy se enseña en los centros teológicos. Pensemos desde el siglo XIV hasta la época, durante todos estos siglos, hoy en día sigue enseñándose para aquellos como introducción para el aprendizaje del ijtihad o de la deducción de los juicios, de las normas, de las leyes islámicas a partir de sus fuentes, cosa que hacen los mujtahidin o los juristas que tienen un grado de independencia en la capacidad para deducir las normas islámicas correctamente. Shahid al-Awwal, después este Shahid al-Awwal que escribió el Umma, le escribió un Sharh, Shahid al-Thani le escribió una explicación. Estos dos mártires son del sur del Líbano y zona que fuera, digamos, introducida en el shiismo por Abdullah al-Ghafari cuando fuera desterrado por el tercer califa Osman ibn Affan al sur del Líbano, y allí la difusión de Abu Dharr al-Ghafari, el gran compañero del profeta, de quien el profeta dijera que era un hombre veraz, que no mentía. Este gran compañero del profeta fue y sembró las semillas en el sur del Líbano, que hasta hoy ha dado frutos de grandes sabios islámicos y hoy en día de la resistencia y los grandes mártires y los grandes combatientes chiitas que llenan de orgullo a la comunidad musulmana mundial por su victoria sobre el régimen ocupante de Israel de Palestina. Bueno, luego tenemos que otro gobierno que también podemos mencionar en este periodo es el de Sa'adat al-Qawami o Mar'ashiyan en el norte de Irán, quizás posiblemente descendiente del Imam Sayyad alayhi salam. Gobernaron la zona del Mazandarán desde el año 1390 al 1640 aproximadamente, hasta que los safávidas los van a derrotar definitivamente. En el libro Dar at-Taj fue obsequio de un gran sabio shia, Qutbuddin Shirazi, a uno de los reyes de esta dinastía. Bueno, vamos a apurarnos porque estamos llegando ya al final de esta clase. Queremos decir que digamos, el shiismo fue muy importante, el desarrollo del shiismo en este periodo, con estos gobiernos que estamos viendo, con estos sabios, con estas conversiones y con esta, digamos, libertad que le supuso al shiismo la desaparición de los califas opresores del final de la dinastía abásida. Pensemos que habían encadenado a los imames, habían martirizado a los imames, habían apresado a los imames, y realmente el imam
Mahdi alayhi salam en su ocultación tuvo que ocultarse a raíz de la persecución, ¿no? Dios lo ocultó a fin de conservarlo, e inshallah los musulmanes esperamos su aparición. El centro teológico de Najaf y un centro teológico en Hilli, de la ciudad cercana a Karbala, donde fuera, digamos, este sabio Allama Hilli, oriundo de ella, adquirieron en este periodo un gran desarrollo, y una gran influencia, y emigraron de allí sabios que alimentaron al mundo islámico de los conocimientos chiitas. En este periodo podemos citar a Allama Hilli, Muhaqiq Hilli, Ibn Fahd Hilli, todos ellos grandes sabios, sobre todo Allama Hilli junto al Sheikh Mufid y junto al Sheikh Tusi, de los más grandes sabios en la historia del Islam. En este periodo se abrieron centros teológicos en más de 25 ciudades, lo que muestra el auge de los conocimientos chiitas de entonces. Allama Hilli, mientras acompañaba al rey Jodaband en sus giras, instauró lo que se llamaba, digamos, una escuela ambulante. Él armaba su carpa allí donde paraba el rey, en la ciudad que parase, y convertía su carpa en una escuela donde era asiduamente visitada por sabios, y este hombre tenía una enorme capacidad y era muy respetado por todos, inclusive los sabios sunitas, por supuesto bajo la sombra de la protección del rey de entonces, pero además también por su sabiduría. El sultán Muhammad Jodabande construyó una mezquita y una cúpula muy grande, la tercera más grande creo del mundo, según dicen, en Zanjan, e intentó en un momento llevar, dice, digamos, el cuerpo del Imam Ali de Najaf a esa mezquita, pero no pudo hacerlo. Luego, en más de 60 ciudades, la arquitectura en este periodo dejó sus rastros, también cobrando un gran auge, y vamos a decir también que los sabios chiitas dejaron en este periodo grandes legados científicos en más de 20 o 22 disciplinas. Tafsir, exégesis coránica, ciencias coránicas, ciencias del hadith, narraciones proféticas, fiqh, jurisprudencia, usul al-fiqh, principios de jurisprudencia, teología, gnosis, sufismo, ética, política, administración, importantes súplicas, ziyaras, lógica, filosofía, historia, genealogía, lengua sobre las transmisiones de hadices, el mudrijal, o sea, la ciencia de los transmisores de hadices, literatura, astronomía y otras ciencias. También, y por último, y para finalizar, en este periodo, el sufismo va a ser, digamos, incorporado por la gnosis y por la mística teórica del shiismo, va a nutrir, por supuesto, y va a permitir el desarrollo de la gnosis teórica del shií, pero lo importante es que el shiismo no va a perder su identidad, va a incorporar todo este desarrollo sufismo muy extendido, que sobre todo había cobrado auge a partir de que los imames, como dijimos, habían sido aislados de la comunidad y había, digamos, la necesidad innata al hombre de, digamos, explorar los caminos de la perfección y purificación del alma, llevaron al desarrollo del shiismo de modo muy fuerte, tanto en este periodo como en el periodo que le va a seguir el safávida. Vamos a ver un proceso de incorporación del sufismo, el tasawuf, si bien va a ejercer su influencia también dentro del shiismo y le va a dar un carácter especial al desarrollo chiita posterior, lo cierto es que se puede decir que el shiismo diluye en sí mismo, digiere en sí mismo al sufismo, y por supuesto la visión de la mística y la gnosis de los imames alcanza su grado pleno, de modo que los sufis también sostienen ellos remontarse al modelo de perfección de Ali ibn Abi Talib alayhi salam y a sus enseñanzas, pero esto, digamos, hay que tener en cuenta que muchas veces se desligaron luego del resto de los imames o la influencia de los grandes sabios shías, pero en este periodo, sobre todo en el territorio iraní y en las zonas de influencia en Irak y demás, va a incorporarse esta tradición, este desarrollo de la mística sufí al cuerpo del misticismo shií. Inshallah, con la ayuda de Dios, vamos a continuar en la clase que viene y vamos a entrar de lleno al periodo safávida y vamos a llegar hasta el despertar islámico y la revolución islámica como el quinto y último, el sexto, digamos, ahora se abre un nuevo periodo hasta la aparición del Imam Mahdi, inshallah, en el desarrollo del shiismo y en su influencia en la gran civilización. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.